los miércoles sabemos que es cardiológico, ¿no? Aunque de vez en cuando traemos, porque estamos interrelacionados, ¿no? Algún otro especialista o algún otro tema de medicina interna. Pero hoy es puramente cardiológico, porque hoy tenemos un internista cardiólogo, el doctor Josué Pichardo, quien es egresado del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, del Instituto Dominicano de Cardiología, y con varios máster en falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, con estudios realizados en Colombia, Costa Rica y otros países. Invitamos al doctor Josué Pichardo porque nosotros queremos abordar el tema de la vacuna para el COVID-19 y sus efectos que se han querido endilgar a nivel cardiovascular, sobre todo a nivel cardíaco, ¿no? Yo soy una cardióloga pro vacuna y pienso que de no haber existido las vacunas, pues el te cuento hubiese terminado de otra forma. Pero, como siempre, hay voces disidentes que han dicho, doctor, que la vacuna anti-COVID pues ha ocasionado muchos infartos, mucha miocarditis, mucha pericarditis. Entonces, ¿qué? ¿La vacuna, ángel o demonio? Bueno, gracias por invitarme a compartir con ustedes, doctora Iliana Ureña, y aquí la persona que nos acompaña, Roberto. La verdad es que se ha hablado muchas cosas de vacuna de COVID, doctora, pero igual que usted, yo me confieso un médico pro vacuna. Así siempre ha sido, desde que se inició la primera fase de la vacunación, yo fui el primero que me la puse. Igualmente, cuando le tocó a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, igualmente se le puso. Por lo tanto, soy 100% pro vacuna. En un programa, en un momento dado, me hicieron una pregunta al respecto de que si la vacuna de COVID realmente estaba produciendo muchos infartos en gente jóvenes, porque las informaciones que producen los youtubers, las personas que hacen contenido, ¿verdad? Sí. A veces que no son especialistas, que no son médicos, que no tienen nada, nada que ver con la medicina, ¿no? Ni siquiera médicos generales, son youtubers que producen contenido. Y se estaba dejando como así abierta esa información de que la vacuna de COVID estaban produciendo mucho infarto en gente joven. Y en lo absoluto, lo que contesté en ese momento, y luego lo repito ahora, es que la vacuna de COVID han venido a salvar vidas. Porque no hay duda que las infecciones por virus en sentido general producen o pueden producir inflamación del corazón, pueden producir miocarditis o miopericarditis, que es una inflamación del músculo y de la membrana que envuelve el corazón. Exacto. Y los pacientes que hicieron COVID inicialmente y COVID grave, se vio que hasta un 25% de ellos tenían afección, tanto del músculo como de la membrana que envuelve el corazón, que es el pericardio. Estamos hablando de un 25% de lo que hicieron COVID. Eso significa que es un número alto, altísimo, y más eso aún, es sin la vacuna. Sin la vacuna, de lo que hicieron COVID inicialmente, cuando todavía no teníamos tanta claridad de lo que pasaba con COVID y lo que tenía que ver con el sistema inmunológico de nuestro organismo, entiéndase a nivel cardiovascular y pulmonar. Luego que comienzan a iniciarse, comienza la vacunación masiva, que comenzaron a disminuir los casos de COVID, sí se evidenciaron, y eso está establecido. Los CDC comenzaron a mencionar que personas después de la vacunación producían algunos síntomas: dolor de pecho, hacían febrícula, y cuando se investigaban, algunos de ellos tenían pericarditis. Pero estamos hablando que si del 25% de las pericarditis es la membrana, inflamación de la membrana que envuelve el corazón. No el corazón en sí. No el corazón en sí. O sea, el corazón, como usted conoce perfectamente, el corazón tiene una membrana que lo cubre, una membrana parietal y una visceral, que se llama pericardio, una almohadilla, que es la que permite el movimiento. Exacto. Cuando se hacen entonces la investigación, sí se evidencia que algunos pacientes, principalmente los pacientes jóvenes de menos de 39 años, y cuando se le aplicaba la segunda vacuna, podían aparecer algunos casos que no había ninguna otra razón de ser más que la vacuna, que podía inflamar realmente el pericardio. Pero se mencionan dos vacunas, la del Pfizer y la principalmente Moderna. Las ARN. Exacto. Principalmente las ARN en sentido general. ¿Qué pasa? Ahí se comienza entonces a tener esa información de que
Claro está, si estoy teniendo 25% de pacientes con COVID grave que me hacen miopericarditis o pericarditis simple, y de hecho más complicada en un momento dado, si tengo una vacunación y esta me está produciendo 2 casos por cada 100,000 vacunados, estoy hablando que hay una disminución abismal de que aparezcan casos. Estamos hablando de que un 1%, menos de un 1%, están apareciendo casos. Por lo tanto, eso se quiso hacer como un boom en su momento. Que las vacunas de COVID ahora son las que van a producir daño en el corazón. Claro que no. O sea, claro que no es así. Claro. Aunque, como le digo, hay casos demostrados que sí. De hecho, todavía hay estudios ongoing que están dándole seguimiento a esos casos para ver si realmente había un daño real de esa pericarditis, o si era una pericarditis leve que mejoraba simplemente con tratamiento, buena hidratación y demás. Y medicamentos convencionales que los cardiólogos perfectamente conocemos cuáles, y esos pacientes respondían adecuadamente. Caso que no era así con los pacientes que hacían COVID grave, que cuando hacían miopericarditis, entonces hacían complicaciones a largo plazo de esa miopericarditis que podían desencadenar tanto en una arritmia con muerte súbita como llevar al paciente a falla cardíaca. O sea, por lo tanto, en resumen, no hay duda de que soy un médico totalmente pro vacuna. Sé que las vacunas vinieron a salvar una enorme cantidad de vidas a través de todos los lugares donde se colocaron, y le exhorto que al que no se la ha colocado todavía hay COVID, entonces hay que vacunarse. Ustedes los médicos siempre dicen que se debe evaluar costo-beneficio, ¿verdad? Cuando hay una decisión como esta que tomar, y por lo visto los beneficios son mucho más que quizás estos casos que se puedan sobrepasan porcentualmente hablando, si tú los cuantificas, por miles de veces. ¿Entiendes? Entonces no hay duda de que si tú tienes un costo-beneficio desde el punto de vista de vidas ganadas y pacientes menos graves. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que tú lograste con la vacuna. Menos contagio, y los pacientes que se contagian van menos a gravedad. Por lo tanto, va a haber menos pacientes que van a ventilación mecánica y demás. Y los pacientes que van a ventilación mecánica, usted que es intensivista, además conoce lo que significa llevarlo a ventilación mecánica. Los hospitales estaban prácticamente colapsados antes de la vacuna. Entonces, no solo en Dominicana, en el mundo. En el mundo. Pero la imagen de los camiones en Italia sacando de un pueblecito los muertos, a mí nunca se me olvida, que no se puede comparar, porque mira, las pericarditis y miopericarditis que yo he visto por vacuna han sido muy ocasionales. Y leves, casos leves. Y casos leves que evolucionan bien. Y que claro está, doctora, nosotros como cardiólogos sabemos que los pacientes que hacen una pericarditis, sea por un virus cualquiera, sea por una gripe simple, que eso hay que aclararlo bien. No es que de manera exclusiva la vacuna de COVID y COVID producen miocarditis ni pericarditis. O sea, toda enfermedad viral, gripal, infecciosa, micótica, o sea, por hongo, por cualquiera de ellas, una enfermedad inmunológica, un lupus eritematoso sistémico, puede llevar a un paciente a una miopericarditis, o sea, a una inflamación tanto de la membrana como del músculo. O sea, eso no es un proceso específicamente exclusivo de COVID, vacuna de COVID. Claro que no. O sea, la pericarditis y la miocarditis la conocemos los cardiólogos desde que nos formamos en la universidad, desde que entramos a la universidad. Algunos argumentaban de que la vacuna la hicieron demasiado rápido. Eso era gracias a Dios, un elemento que algunas personas tenían, y por eso supuestamente no era confiable. Lo que pasa es que estábamos impuestos a que una vacuna apareciera después de tantos años de investigación. Por ejemplo, creo que la de la fiebre amarilla duró 27 años. 27 años. Entonces, ahora con la tecnología hay pasos que el mundo ha evolucionado. No hay duda que el mundo ha evolucionado, y si realmente estamos sobre una pandemia y tenemos la posibilidad de hacerlo de manera rápida, precoz, activa, no hay forma de que no comencemos a aplicarla. Ahora, claro está, no hay duda de que después que tú aplicas una vacuna nueva a una enfermedad nueva, a una infección nueva, tú tienes que ver el seguimiento a largo plazo de lo que va a ocurrir. Porque yo dije también en ese programa, que quizás se malinterpretó un poco, en ese momento dije claramente, todavía no conocemos con exactitud
efectos adversos, porque los efectos adversos de cualquier aplicación farmacológica, vacuna o lo que sea, se ven a largo plazo, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Sí. Claro. Tenemos 1 año, 2 años de aplicación. Claro. Entonces, que sí. claro está que tenemos que seguir. Todos los pacientes que presentaron algún síntoma, hay varios estudios que los CDC están dando los seguimientos, igualmente los laboratorios que se involucraron en la fabricación, entiéndase, sí. Pfizer, AstraZeneca y demás, que por obligación tienen que darle seguimiento. Y los chinitos también, no lo deje fuera. Y los chinos también. Pero como de ellos fue que se habló más de la vacuna, como eran sí, RN realmente. Claro. Pero ellos tienen la obligación que cada caso reportado tiene que ser seguido a largo plazo. Justamente para ver qué pasa con esos pacientes que en un momento dado reportaron una sintomatología, si realmente eso a largo plazo va a producir un daño crónico en su corazón. Claro. Bien, o sea que tenemos todavía igualmente que esperar y seguir los médicos observando y los pacientes, si hay algunos síntomas, discúlpame, no hay duda también que si, ¿qué es lo que se vio? Que si tú te aplicas una vacuna y a las 6 semanas, 8 semanas te aplicaste la otra vacuna y hay algunos síntomas, fiebre, dolor torácico, malestar, déjese ver del médico, déjese evaluar, porque sí, como te digo, hay que evidenciar si hay alguna condición para justamente tratarla y prevenir que haya una complicación futura. Pero eso no nada más no es con el COVID, eso es con todas las enfermedades. No, y todas las vacunas producen una reacción secundaria. Claro que sí. Ustedes que son los científicos, ¿es mito o realidad que los paros cardíacos se han incrementado en el mundo? Ustedes que manejan números. Claro que no. Mira qué pasa. Lo que yo te decía ahorita, este mundo ahora mismo es una isla informática, en el sentido de que la información se está produciendo aquí y me están escuchando al mundo. Son virtuales. Ahora no existen fronteras físicas, o sea, lamentablemente la virtualidad te puede llevar esta información de manera directa, en el minuto, en el segundo a segundo. Entonces, antes quizás pasaba un caso y se venía a saber 2 semanas después. Ahora alguien fallece en el parque caminando y 2 minutos después tenemos la imagen, cómo pasó, qué pasó, qué hizo, qué fue lo que... Se hace viral. Entonces eso ha permitido que las informaciones corran más rápido. Ahora, no hay duda que sí tenemos que ver algo. Han cambiado algunos factores de riesgo que antes no se veían, que se ven ahora en gente cada vez más jóvenes. Hay factores que son emergentes, que antes creíamos que para darle un infarto a una gente tenía que tener 60 años, tenía que tener 55 años. Entonces, han habido cambios desde el punto de vista funcional en las poblaciones, tanto de alimentación como de sedentarismo, como utilización de algunas sustancias que pueden ir dañando, el vapeo, que usan de manera más claramente las sustancias de tipos droga, que marihuana. Entonces, todas esas cosas han venido justamente a destapar. Todo eso que ocurría a los 60 años puede ser que ahora esté ocurriendo en 40, en 45, porque hemos tenido pacientes ingresados allá en la unidad de cuidados intensivos de 22 años, de 25 años, con un evento coronario, que eso era antes casi imposible verlo. Bueno, ¿entiendes? Entonces eso quizá ha despertado esa información. Y otra cosa también, doctora Ureña, que hay algo que a veces toda la persona que hace una muerte y no se sabe de qué es, un infarto, pero tendríamos que ver con exactitud si todo el que hace una situación que lo encontraron muerto en su casa, que qué sé yo, que haciendo ejercicio, que era sano, hizo una muerte súbita. Hay que ver qué había de base y qué pasó. La necropsia, justamente. Los patólogos son los que nos tumban los diagnósticos a los clínicos. Porque todo, al menos aquí en este país, todo el que fallece de muerte súbita es un infarto. Pero la necrosia es lo que verdaderamente puede ser una aneurisma de aorta, puede ser una malformación arteriovenosa cerebral. Es una por una miocardiopatía hipertrófica, una obstrucción. O de base tiene una patología genética familiar que causa muerte súbita. Que se ha demostrado que casi en el 95% de los pacientes que han hecho una muerte súbita, que teóricamente no tenían nada, tenían de base una patología no diagnosticada. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso, de hecho, hemos estado trabajando de cerca y queremos acercarnos todavía más a las instituciones que hacen deporte, al Ministerio de Deporte, justamente también para que cuando las personas, a los gimnasios, a esos gimnasios que la gente va, vamos de una vez a matarme 2 horas haciendo ejercicio, para que antes de usted tenga una evaluación, para que realmente tenga una conciencia clara de si usted tiene alguna patología de base, sea diagnosticada y se le pueda decir a usted qué cantidad de ejercicio puede hacer en un momento dado, de acuerdo al consumo energético, a los MET que aguanta su corazón. ¿Por qué? Porque si te sometes de golpe a una actividad física intensa en un corazón que pudiera tener una patología no diagnosticada, tú puedes tener una condición que en un momento dado pudo prevenirse perfectamente y simplemente decirte, mira, tu actividad física debe ser gradual, debe ser hasta tal punto,
debemos hacer esto, debemos hacer esto. Si es que puede, porque hay algunas condiciones que está prohibido totalmente. Y con esta ola de calor. Sí. Todas esas cosas son sumatorias. Pero usted señalaba algo muy importante y es la alimentación. Esto también ha cambiado. Claro. Hoy en día las comidas rápidas están muy de moda. Entonces los jóvenes, o mejor dicho la sociedad, no se alimenta correctamente. No solo la alimentación, ese es el punto básico, la facilidad con que se consigue, en el sentido de que tú, te lo llevan a tu casa. Tú puedes estar sentado en tu casa viendo televisión con los pies levantados en un mueble cómodo, y de ahí simplemente llama, tráigame una pizza, tráigame 2 sándwiches, tráigame un hot dog, y simplemente te lo llevan ahí. No te cuesta el trabajo ni siquiera de levantarte ahí a buscarlo para hacer un poco de ejercicio. Paga hasta en línea. Paga con tu tarjeta de crédito y te queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos obligatoriamente que llamar a la atención a nuestra población? Y empezar de la población joven, que tenemos que obligatoriamente mejorar nuestra alimentación, tratar de hacer actividad física, conocer nuestros números de manera real, que eso es otro aspecto básico para uno tener una calidad de vida y una salud a largo plazo más o menos buena. Conocer quién soy desde el punto de vista de hipertensión, de diabetes, de colesterol, para justamente mejorar eso que tiene que ver con tu alimentación. Así es. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tiene una condición, que ya tiene unos niveles de glicemia que andan borderline, yo tengo que obligatoriamente mejorar tu alimentación y disminuir la ingesta de carbohidratos y de sustancias que sean que generen azúcar rápidamente, y disminuir las grasas y demás. Pero para eso necesito conocer, que la gente entendamos que desde que usted tiene 18 años, 20 años, usted debe conocer cuáles son sus niveles de presión arterial, porque inmediatamente... ¿Cuáles son sus números, no? ¿Cuáles son sus números basales? Para saber cuando hayan cambio, decir, bueno, yo tenía 120, 70, pero ahora de repente tengo 140, 80, entonces va cambiando, algo está pasando conmigo, estoy subiendo peso, estoy haciendo poco ejercicio, estoy muy estresado. Algo ha pasado que mis números van cambiando, y van cambiando para mal, para justamente comenzar a tomar lo correctivo. Pero la mayoría de la población, lamentablemente, espera a tener síntomas, espera estar malo, espera estar enfermo para ir al médico. Tú has dicho la clave, o sea, la prevención, en la prevención es que está la clave. A mí nunca se me olvida de ese gurú admirado por todos nosotros, Valentín Fuster. No sé si tú recuerdas esa conferencia que él vino a darla en el Jaragua. A mí no se me olvida, porque primero era a las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana estaba toda la cardiología dominicana esperando al doctor Valentín Fuster, así es. un sábado. Bien, entonces yo pienso que él va a hablar de los últimos avances en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Y justamente él habló de la prevención cardiovascular y de un plan piloto que ellos tenían porque él, aunque está en Estados Unidos, también participa en España, porque él es español. Y entonces ellos tenían un plan piloto en un pueblo con los niños, justamente. O sea, ellos le estaban educando a los niños y dándoles seguimiento para cambiar la mentalidad de los empezando por la niñez. Sí, la sociedad cardiológica a nivel mundial conoce perfectamente quién es Valentín Fuster y sabe cómo se ha involucrado en lo que tiene que ver los avances no solo tecnológicos, sino los avances médicos, científicos, a nivel tanto en español como en inglés, porque él trabaja en ambos mundos. Claro. Y como dice la doctora, en esa conferencia que todos estábamos esperando que él venía a hablar de toda la tecnología de punta y todos los estudios más recientes publicados 2022, 2023, inicio de 23, finales 22. Y ese señor se sienta y comienza a decir que después de tantos estudios y de tantas informaciones a través del tiempo, 80 años de su vida, trabajando en diferentes laboratorios, tanto españoles como americanos, su punto de partida justamente es hablar otra vez de factores de riesgo. O sea, de cuáles son los factores de riesgo, porque ahí está la clave justamente de cómo nosotros podemos prevenir que los pacientes se enfermen más y mueran a corta edad. Bien, entonces, como le digo, doctora, si nosotros logramos que realmente
nuestros jóvenes se involucren en aprender un poco de cómo alimentarse, de qué cantidad de ejercicio debemos hacer, claro, de cómo llevar una vida lo menos sedentaria posible, de tratar de manejar el estrés, todas estas sensaciones de depresión que tienen nuestros jóvenes, todas estas situaciones no manejadas adecuadamente, disminuir ese asunto de utilización de estimulantes, tanto de fuma como de estimulantes tomados, por todas las vías. Si los jóvenes nuestros entienden eso, yo entiendo que tendremos adultos más sanos en el futuro. Claro. O sea, y con menos enfermedades cardiovasculares, pero tenemos obligatoriamente que afianzar que ellos se involucren más en ese proceso, porque como vemos a diario, nuestros jóvenes están como viviendo como un mundo un poco diferente al que nosotros, que ya tenemos 40 y pico, 50, vivimos y estamos viviendo. 50. Sí, 50, ya no pasó ahí, ustedes saben bien. Pero si pudiéramos involucrarlos a ellos, que realmente entiendan que lo que hacemos hoy va a ser justamente lo que nos va a llevar mañana a estar bien o mal. Si podemos hacer que ellos entiendan ese proceso, creo que las enfermedades cardiovasculares van a poder ser mejor, primero diagnosticadas y luego tratadas, y lo ideal, prevenidas en el tiempo. Se ha hablado bastante acerca del síndrome post-COVID. La vacuna habrá reducido un poquito algunos signos y síntomas para evitar que ese síndrome sea tan marcado. Pregunto, mira, ¿no? El síndrome post-COVID, a veces uno dice, bueno, ¿y realmente será así que todos los síntomas que una gente se siente será realmente porque le dio COVID? Porque le atribuimos como tantas cosas al COVID. Ay, me dio COVID, ahora me duele la cabeza, me duele la articulación izquierda, me duele el pie, antes no me dolía, ahora siento que me duele el cuello, me duele la cabeza, y eso es después que me dio COVID, o es después que me puse la vacuna. Entonces yo creo que debemos los médicos como disecar un poco. Disecar significa, ¿verdad? Es un término quizá un poco más médico. Disecar es como dividir, quitar, limpiar un poquito más la información, clasificar más esa información, para poder encajar de manera real a cuáles son esos pacientes que verdaderamente tienen un síndrome post-COVID. O sea, buscar si realmente quedó alguna muestra, alguna seña a nivel pulmonar, si quedó alguna situación a nivel cardiovascular, o sea, con investigaciones, primero un buen examen físico del médico, un interrogatorio para comenzar el proceso, y un buen examen físico, y después hacer algunos estudios que nos ayuden realmente a identificar si esos síntomas que el paciente tiene, yo puedo atribuírselo de manera real y objetiva al COVID. ¿Por qué? Porque como te digo, es que le han atribuido como tantas cosas, tanto a la vacuna como al COVID, que uno, como te digo, si lo engloba a todos en eso, te dice, bueno, pero casi todo el que le dio COVID tiene un síndrome post-COVID, porque le quedó doliendo aquí, que se le hincha la uña del dedo izquierdo, ya que no ahora bueno, ya no duerme del mismo lado, eso es por el COVID, ahora ronca, ya eso es por el COVID. Entonces, yo lo tuve, yo sufrí ese síndrome post-COVID, y lo que más me mortificó fue al principio, que me dio que no había vacuna, ni se conocía nada, ¿no? Pero lo que más me mortificaba a mí era que yo visité muchos médicos de todas las especialidades y me daba cuenta que nadie sabía nada. Sí, porque eso era lo más mortificante. Contestando quizá directamente la pregunta, mira, no hay duda que todas las personas que comenzaron a recibir la vacuna, cuando le daba COVID, los síntomas eran menos agresivos, eran COVID más leves. Sí. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso significa que probablemente esos pacientes hayan hecho menos síndrome post-COVID que el que le dio un COVID complicado. Porque el que le dio un COVID complicado, que estuvo en una unidad de cuidados intensivos, que tuvo, una semana recibiendo oxigenoterapia, pudo ser por cánula, por mascarilla, o que incluso le dieron CPAP y que tuvieron hasta que entubarlo, no hay duda de que ese estuvo peor. Claro. Y por lo tanto, su sistema, tanto respiratorio como cardiovascular, pudo haberse más enfrentado a esas condiciones inflamatorias sistémicas, donde produjeron entonces que se despertara ese sistema inmunológico, que después, para volver a su estado basal, tiene que pasar un tiempo. Y por lo tanto, pudo entonces después quedar con algunos síntomas, justamente por esa situación, de un estado inmunológico superactivado, defendiéndose de un proceso viral que hasta el momento era relativamente desconocido, ¿verdad? Que comenzó a conocerse después, y que después se vio incluso complicado con infecciones bacterianas, o sea que ahí comenzaron a incidir todas esas cosas. Entonces, no hay duda que el que le dio ese tipo de COVID pudo tener con más facilidad un síndrome por COVID, más sintomático y demás. Sobre todo a nivel pulmonar. Sobre todo a nivel pulmonar. Sí. De hecho, hay personas que le dio COVID que después van al consultorio explicándote que después de eso no han respirado igual.
Jamás. Claro. Sí. Es que si tú quedas con fibrosis, con áreas de atentancia, todo eso. Entonces, por eso te digo, evaluar bien sería lo ideal y qué sé yo, una radiografía, si es necesaria una tomografía, si es necesaria una resonancia, un ecocardiograma para evaluar bien la función miocárdica, ver cómo quedó ese corazón, ese pericardio, el músculo miocárdico, si hubo algún trastorno de fibrosis a nivel también del pericardio, para que no vaya a ser una pericarditis restrictiva a largo plazo. Toda esa información uno tiene que reunirla. Por eso te digo, si un paciente está realmente sintomático, lo importante, lo ideal es que vaya, que el médico lo evalúe y que dependiendo de lo que el médico encuentre en un buen examen físico y un interrogatorio adecuado, decida entonces qué estudios complementarios realizar para definir con exactitud si tiene verdaderamente un síndrome post-COVID. Claro. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso vamos a conversar con nuestros oyentes a través de las líneas de comunicación.